todos, mi nombre es Pablo Díaz Rodríguez y a continuación os presento la primera actividad evaluable de la asignatura Didáctica de la Lengua 1. En mi caso la actividad se titula Los Pitufos y está diseñada para un grupo de unos 20 escolares, poco numerosos, el 90% de ellos inmigrantes de primero de primaria, es decir, la edad más temprana. Este grupo en particular tiene un vocabulario escaso y solamente hablaría o habla español en clase, ya que sus familias tienen otra lengua. Tiene una mayor comprensión oral que una expresión oral y tiene una incorporación académica bastante tardía, pero en general se trataría de un grupo curioso e interesado sobre todo en la actualidad y en el deporte. A continuación paso a detallar cuáles serían los objetivos y las competencias principales que perseguiríamos con esta actividad. Ahí os lo dejo. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Dividiremos el grupo de unos 20 alumnos, como hemos dicho antes, en dos grupos grandes, de 10 más o menos. Físicamente también los pondremos en un lado y otro de la clase. La dinámica es muy parecida al juego de las películas que hemos jugado siempre, en el que alguien sale, representa algo y alguno de los miembros intenta averiguar, todos los miembros intentan averiguarlo hasta que uno dice la verdad. Pues bien, la mejor manera de explicarlo es ejemplificándolo directamente. Un representante, que será cada vez uno, obligatoriamente tendrán que rotar por todos para evitar que la gente que sea más tímida no lo haga, eso dependerá de cada clase, sale un representante de cada grupo. El profesor tiene preparado una batería de verbos muy simples en infinitivo: correr, saltar, beber, jugar, volar, muy simples, muy sencillos. Se lo dirá al oído y este alumno deberá inventar una frase con un contexto verbal para que los otros alumnos puedan concluir cuál es ese verbo, pero deberá cambiar el verbo por la palabra pitufo. Es decir, si yo, por ejemplo, como profesor le digo el verbo correr, él deberá inventarse una frase, esta es un poco complicada, y dirá: yo pitufo una maratón todos los domingos. Entonces, alguno del grupo, empezarán a decir verbo, gritando y demás, y hasta que uno lo diga, ¿vale? Y lo averigüe. A continuación pasará al otro grupo, pero a partir de la primera vez se complica un poquito. Es decir, el siguiente grupo, por ejemplo, sale un representante y es la palabra comer, ¿vale? El verbo comer. Entonces, la persona tendrá que incluir la palabra pitufo con el contexto verbal para que los demás lo averigüen y decorarlo usando el verbo anterior. ¿Para qué? Para que estén atentos al anterior turno, porque no es su grupo, entonces pueden estar despistados y así afiancen también el conocimiento anterior. Esto es, por ejemplo, deberán decir en el segundo ejemplo, con el segundo grupo, el primer turno del segundo grupo, deberá decir: yo pitufo paella que cocina mi abuela justo antes de correr una carrera con mis amigos. Entonces incluye el verbo pitufo en este caso, que es comer, que es el que le ha hecho para su grupo el profesor, e incluye el verbo anterior, ¿vale? Para afianzar y para saber que están atentos. La dinámica pues dependerá del grupo. Podemos elegir nosotros quién sale, puede salir el que acierte, con riesgo de que siempre sea el mismo y repita, pero deberán salir todos. Es una actividad muy simple, muy sencilla, muy corta, pero creo que servirá muy bien para afianzar ciertos conocimientos y ciertos usos verbales que posiblemente les cueste, por lo que hemos dicho antes, que es un grupo que en sus casas, no practica el castellano en este caso, o la lengua que se practica en el colegio. En cuanto a la evaluación que hará el profesor, voy a concluir con esto, y es una pequeña rúbrica de 3-4 preguntas que ahora pondré en el último PowerPoint, en el que el profesor simplemente tendrá que poner sí o no a cada alumno y así chequea también si salen todos a hacerlo o no. Aquí os dejo con la pequeña rúbrica de esos 4 puntos. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Pues esto ha sido todo por mi parte, espero que en algún momento sea de utilidad y sin más me despido. Muchas gracias por la atención. Chao. It's time we stop. Hey, what's that sound?